It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it? La guerra civil que devastó El Salvador entre 1979 y 1991 causó 75.000 muertos. Afines a la teología de la liberación, los jesuitas de la Universidad Centroamericana denunciaron los abusos sociales y defendieron a las víctimas del terror militar, lo que les convirtió en enemigos de quienes detentaban el poder. Es el caso de la masacre de los jesuitas y dos de sus colaboradoras en el campus de la UCA en 1989. Una comisión auspiciada por la ONU para esclarecer los crímenes políticos reveló la identidad de los militares que asesinaron a los jesuitas. Elementos de la Fuerza Armada, en específico el Batallón Atlacat, por órdenes del alto mando militar, llevaron a cabo la masacre. En 1991, en El Salvador se desarrolló un juicio en contra de los 9 militares implicados, juicio que ha sido considerado como inexistente por el Tribunal Supremo de España por no haber contado con las garantías mínimas procesales. Los fiscales del caso incluso denunciaron que Mauricio Colorado, fiscal general de la época, los presionó para no implicar al alto mando de la Fuerza Armada. En 1991, un coronel y un teniente sirvieron como cabezas de turco a los militares y fueron condenados tras un juicio plagado de irregularidades. Pero solo 5 días después se promulgó una amnistía impidiendo que los verdugos fueran castigados. Con la derogación de esta ley en 2016, fue nuevamente apresado para cumplir su condena. Condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como... Desde su silla de ruedas, el coronel Inocente Montano escuchó su sentencia de 133 años de prisión por haber participado en la muerte de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989, cuando era viceministro de Seguridad Pública. La condena es la culminación de más que 30 años de trabajo, lucha, reclamo por no solo los familiares de los jesuitas y las 2 mujeres asesinados en esa trágica noche en 1989, sino por la comunidad de derechos humanos, de los jesuitas. A través de las pruebas y los testimonios que se presentaron, ha quedado también patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada y en cierto modo el resto del Estado salvadoreño. Es importante también que continúe el proceso judicial ya iniciado aquí en El Salvador por la masacre de la UCA y que está malintencionadamente detenido para determinar quiénes fueron los otros autores intelectuales de esta horrenda masacre, lo cual es una deuda que tiene el sistema de justicia salvadoreño, que no debe seguir esperando más. Es decir, que el presidente lo consintió, aprobó y adoptó, por tanto, la decisión. Según la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado. De repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y dice, a lo que estaba declarando, y dice, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así.
Suprema de Justicia de El Salvador de reabrir el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas ha generado una serie de controversias en el país. En su esencia, la fundamentación constitucional de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es correcta. La nulidad de la resolución de la Sala de lo Penal emitida el año pasado, que protegía a militares procesados como autores intelectuales del crimen contra los sacerdotes jesuitas, era inconstitucional. El problema que genera desconfianza es el contexto actual en que se da la resolución. Más bien parece que en lugar de buscar realmente justicia, lo que se pretende es deslegitimar a la UCA como víctima institucional de este hecho. Hace 10 años fui miembro de la Iglesia Musulmana en El Salvador. Allí conocí a Nayib Bukele y soy testigo que es musulmán, porque compartí con él y su familia todas las celebraciones del Islam, a tal grado que me enviaron becado a estudiar el Corán a la República Islámica de Irán. Por haber pasado 10 años como musulmán con Nayib y los Bukele, siento que como salvadoreño tengo la responsabilidad de alertarlo. Nayib Bukele es musulmán y tenerlo de presidente sería lo peor que pueda pasar, porque alguien que niega su religión es capaz de mentir sobre todo. Me salí de la religión musulmana por 2 razones, porque odian el cristianismo y porque maltratan a las mujeres. Soy cristiano de nuevo, y mi forma de pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo es quitarle la venda de los ojos con mi testimonio al pueblo salvadoreño. Este mensaje es para vos, Nayib, que sabes árabe como yo. Autubillahi minashaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pueblo salvadoreño, que no te engañes. Nayib es musulmán. Los diputados que conforman la Asamblea Legislativa reconocieron este 9 de abril como hijo meritísimo de El Salvador al padre André Oliva de la Esperanza, por su destacada labor en promover el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, por impulsar la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, así como el desarrollo en la educación universitaria. Creo que todas estas denuncias que se están haciendo a nivel internacional, ¿verdad? Y especialmente pues la posición del gobierno de Estados Unidos respecto a funcionarios salvadoreños y a otras personas que estuvieron en gobiernos anteriores, por ejemplo la lista Engel, ¿verdad? O la sanción actual a personas que tienen responsabilidad importante en el gobierno, ¿verdad? Como es en el sistema penitenciario o en la Secretaría del Tejido Social, ¿verdad? Creo que nos muestran, ¿verdad? Porque que en el gobierno hay personas que no deberían estar ahí, ¿verdad? Que no deberían estar ahí porque no tienen esa moralidad notoria que debe tener todo funcionario público, ¿verdad? Son personas que están jugando con la vida del pueblo salvadoreño. Son personas que están violando las leyes de nuestro país, ¿verdad? Y a los que pues se les ha inculpado a través de investigaciones que han llegado a negociar, ¿verdad?, con la vida de los salvadoreños, que han llegado a negociar con pandillas a cambio de un apoyo político. Es lamentable, ¿verdad?, porque la misma Asamblea Legislativa está en estos momentos investigando a funcionarios anteriores que fueron acusados de lo mismo, ¿verdad? Y resulta que los funcionarios actuales están cometiendo exactamente aquello que la Asamblea Legislativa está investigando en funcionarios anteriores. Eso me parece pues que es algo grave, es algo incoherente y que requeriría de parte del gobierno una reflexión, una recapacitación y apartar a estas personas del gobierno. Ahora, con respecto al caso de los jesuitas, hace más de un año yo escribí un artículo
un artículo para un periódico, pero era un periódico internacional, no en El Salvador, y que yo se los quiero leer. Y que esto es expresando lo que yo sentía en el momento sobre el caso de los jesuitas. Se los quiero leer textual. Julio 19. Perdón, hace un año y medio fue esto. Julio 19, 2020. El error de presidente de la paz y héroes de guerra a traidores de su patria. Una desconocida teología de la liberación comienza a hacerse sentir. Era 1968. Se le dice que es subversiva y portadora de ideas nuevas. Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación. En el contexto del conflicto armado salvadoreño, el 13 de noviembre de 1989, un grupo de militares realiza un cateo en las instalaciones de la UCA. Posteriormente, el 16 del mismo mes, un grupo del extinto Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl asesina a 5 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras. Paréntesis. Para quien no lo sabe, me gustaría hacer una revelación. Nosotros siempre vivimos en la colonia General Arce. Yo crecí. Los principios de mi uso de razón fueron en la casa de la colonia General Arce. La colonia General José Manuel Arce es la que se conoce por excelencia como la colonia militar, donde los miembros del alto mando vivían, donde la mayoría de los militares del alto mando todo el tiempo vivieron por estar cerca, más bien se encuentra atrás de instalaciones de lo que fue anteriormente la Escuela Militar y del Ministerio de Defensa, y también muy cercano al Estado Mayor. Por lo tanto, el anillo de seguridad que constituía toda esa zona era lo que a los militares del alto mando los mantenía viviendo ahí. No es una colonia de ricos, es una colonia de clase media como cualquier otra, pero donde vivieron los militares de su época. Para la ofensiva hasta el tope de 1989, mi familia y yo vivíamos en Estados Unidos. Mi padre era exactamente en ese entonces, era agregado militar del gobierno de El Salvador para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros vivíamos en Miami, mi papá viajaba a Washington muy seguido, pero estábamos radicados en Miami. Pero mi hermana, una mujer joven de 25 años recién casada, se había quedado viviendo en esa casa. Por lo tanto, entenderíamos que cuando estalla la ofensiva, sucedieron ciertas situaciones que de una u otra manera involucraron a la UCA y a los jesuitas. Saben ustedes que durante la ofensiva cerraron la colonia. Veíamos que la Fuerza Armada puso tanquetas en las entradas para evitar que grupos subversivos pudieran entrar a la colonia, porque si no hubieran hecho una masacre del alto mando, de mucho militar que estaba activo en ese momento, ¿verdad? La gente en los ventanales ponían colchones. Nosotros tenemos varios ventanales que dan a la calle. Pues con el esposo de mi hermana y con mi hermana tuvieron que poner colchones. Y ¿saben ustedes lo que estaba sucediendo? Desde la UCA habían efectivos de la guerrilla que disparaban en contra de la colonia. La UCA queda exactamente enfrente. Esto es algo
que no se ha hablado a nivel oficial. Pero quienes viven todavía en la colonia saben qué sucedió. Afuera de la colonia quedó lleno de casquillos, porque la policía militar reaccionaba disparando contra efectivos de la guerrilla que disparaban desde la UCA. Entonces, ha sido más que evidente el involucramiento de una u otra manera de teólogos de la liberación o de jesuitas que ya estoy hablando de ellos en sentido político, ya que respeto su religión y su orden, pero estamos hablando de política, de su involucramiento de una u otra manera con el proceso revolucionario, en apoyo a lo que fue el FMLN en su momento. Ahora continúo. Ahora, en audiencia nacional ante el Tribunal Supremo de España, habiéndose reanudado el caso jesuitas el 8 de julio del 2020, las declaraciones de testigos implicados y peritos revelan lo que ya algunos sabíamos. Un secreto a voces que ahora sale a la luz pública y que reafirma los altos niveles de corrupción, tráfico de influencia e impunidad, fruto del secuestro institucional que se estableció e institucionalizó como práctica cotidiana en el Estado salvadoreño con el gobierno de Arena en 1989. Según relatos del teniente Yushi René Mendoza y con base en los escritos de la agenda del coronel Rafael Benavides, este fue llamado a reunión por el entonces viceministro de Seguridad Pública, el coronel Inocente Montano. A continuación muestro una compilación de las declaraciones más importantes ante los fiscales Teresa Sandoval y Manuel Oye. Teniente Yushi René Mendoza. El coronel Benavides manifestó que le habían dado, que en su área de responsabilidad estaba Ellacuría y le habían dado la orden de eliminarlo. Y que para ese fin le habían dicho que utilizara la unidad del batallón Atlacatl que tenía bajo su mando. Pues dicha unidad ya conocía las instalaciones. Pues ellos habían realizado el cateo. O sea que catearon el 13 y utilizaron la información que recabaron para después perpetrar la masacre. De todo el contenido de la reunión le iban a informar al presidente Cristiani, quien se encontraba en camino hacia el Estado Mayor en esos momentos, que si el presidente se oponía o daba una contraorden, iban a comunicarlo. Si no hubo contraorden, es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado. Esa es la prueba y es la declaración que incrimina a Félix Alfredo Cristiani. El coronel Montano. ¿Sabes que el padre Ellacuría está en la UCA? El coronel Benavides decía, yo no. Montano. Ya regresó de España. Coronel Ponce, en aquel entonces que no era general todavía. Hay que proceder a su eliminación sin testigos. Coronel Benavides. No tengo especial para cumplir tal, solamente Atlacatl. Contraorden hasta mañana y que el teniente coronel Hernández planifique la operación. Él tiene experiencia en estos trabajos. General Rafael Arios, ex ministro de Defensa. Compañeros, la decisión de lo que vayamos a hacer esta noche la vamos a tomar todos juntos. Levantar la mano el que no esté de acuerdo. Si hay una contraorden después de la consulta con el señor presidente, se nos comunicará. Ahora la Fiscalía Española dice, de las palabras que usted como militar, además teniente que era en ese entonces, estaba escuchando,
Descartó por completo que fue exclusivamente, por decirlo de alguna forma, una locura, una orden única de Benavides. Y el teniente Mendoza responde, sí, totalmente, descartado totalmente. Eso fue una operación completamente autorizada. Todo mundo lo supo. Todo mundo en la escuela militar, los oficiales que estábamos en la escuela militar, todos supimos, todos sabíamos. No hay forma de que alguien diga que no supo o yo no me enteré. O yo creo que esto es algo que se le está ocurriendo al coronel Benavides en estos momentos. Era ilógico culpar que podrían darse este tipo de desplazamientos o este tipo de acciones. Cuando yo rindo mi declaración extrajudicial que voy a pasar como acusado, un miembro de la Comisión de Hechos Delictivos empieza a tomar mi declaración. Yo empiezo a narrar los hechos tal y como los había narrado a la Comisión de Honor y como se los he narrado acá. Pero de repente llega un abogado, y ahí el detalle, el abogado Rodolfo Parker, que fue diputado posteriormente. El abogado Rodolfo Parker, quien era miembro de la Comisión de Hechos Delictivos, y me pregunta, como que pone atención a lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba declarando, y dice, no, esto no puede ser así. Esas declaraciones no pueden ir así. Y hace que el que estaba escribiendo, tomando nota en la máquina, sacara el papel, saca la hoja y le empieza a leer y me dice, no puedes declarar esto. No tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando. No tienes que mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes del alto mando. No puedes mencionar nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacatl. Toma la hoja y la rompe y le dice, comienza de nuevo. Empieza a tomarle la declaración de nuevo y recuerda, no tienes que mencionar nada de lo que Benavides dijo de la reunión del alto mando o que había recibido a la orden del alto mando. Chivo expiatorio. Lo utilizaron como chivo expiatorio. Fiscalía Española. ¿Cómo se encontraba Benavides? Benavides se encontraba confiado a pesar de que iba a ser también acusado. El teniente Mendoza responde, sí, él se encontraba muy confiado de que no iba a ser condenado porque siempre decía que tenía todo el apoyo del alto mando y que lo de la acusación iba a ser solamente temporal y que iba a terminar saliendo libre porque el alto mando estaba apoyando. Si había una amnistía, no iba a haber oposición de parte de la oposición política, que era ya el FMLN. A ver, de parte del gobierno, y que no iba a haber oposición jurídica, que estaba todo controlado. O sea que ya existía acá. Bueno, número uno, el alto mando, incluyendo al presidente Cristiani, no podía ser mencionado. Estaban utilizando al coronel Benavides como chivo expiatorio y también a Yushi René Mendoza, al teniente. Que sobre ellos cayera toda la culpabilidad y que después la ley de amnistía los iba a dejar libre. Mientras que quienes dieron la orden y el mismo presidente que la avaló, no salían involucrados, no salían salpicados con el tema y todos salvos. Y el FMLN estaban de acuerdo después de que los sacerdotes jesuitas les habían apoyado a ellos. O sea que esa fue la primera traición que el FMLN, ya como partido político, le hizo a los jesuitas. ¿Verdad? Ok, sigamos. José María Tojeira, ex rector de la UCA. Me dijo Parker que se lo había dicho la Comisión de Honor, pero que la Comisión de Honor había decidido no mencionar esta frase y que por lo tanto él no había encubierto, porque él se lo había dicho a dicha comisión. Pero yo le decía, ¿por qué no lo dijo al juez? Pero ella no me contestó, ¿verdad? Declaraciones de José María Tojeira. Ahora el capitán Luis Parada, ex director de análisis del DNI,
que era la Dirección Nacional de Inteligencia de ese entonces de la Fuerza Armada. En la tarde, el coronel Roberto Pineda Guerra presidió la reunión de la tarde y nos dijo que ya el gobierno había ordenado una investigación de los asesinatos y nos recomendó nos abstuviéramos de estar haciendo comentarios a nadie de lo que sabíamos sobre el caso. Básicamente que viviéramos nuestras vidas como que si nada hubiera pasado. O sea que el alto mando estaba tratando de encubrir en todas las áreas y unidades del ejército, divisiones, áreas, unidades del ejército, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos otra declaración del licenciado Álvaro Henry Campos Solórzano, que fue un exfiscal del caso Jesuitas. Había un grupo al que denominaban la Tandona, que era un grupo que se había graduado junto de la escuela militar. Recuerdo más o menos que señalaba la fecha de 1966, en donde se habían graduado aproximadamente 45, cuando lo normal eran 15. Es cierto, por eso es que se ha conocido como la Tandona, una tanda de la cual se graduó el triple de lo que regularmente se graduaban de la escuela militar, ¿verdad? Y recordemos que quienes tenían el control de la Fuerza Armada en este momento era esta tanda, la Tandona. Posteriormente les voy a explicar algo sobre la Tandona. Ok, continuamos. Entonces, este grupo amplio y grande prácticamente era una pandilla de amigos que se fue convirtiendo en una organización al margen de las estructuras formales del Estado. Estas son las declaraciones de su apreciación personal. Eso es mentira. Nada que ver con pandillas ni organizaciones al margen del Estado. No, mentira. La Fiscalía Española, ya que el procedimiento se ciñó a la responsabilidad que se le exigía a Benavides y a Yushi René Mendoza, ¿cree que Benavides pudo, tal como era la estructura que usted conocía del Estado Mayor, tomar la decisión él solo de ejecutar a los jesuitas? El licenciado Campos responde, no es posible porque era una estructura cerrada y en medio de una guerra, tiene muchísima razón, no era posible que la principal cabeza del ejército actuara de manera descoordinada. De hecho, toda la zona, incluida la UCA, Casa Presidencial, el Estado Mayor, el Ministerio de Defensa, se encontraban en una sola área. Es lo que les digo. Y en medio, donde mi hermana estaba viviendo. Ahora la Fiscalía Española dice, pero al final del proceso, precisamente terminaron condenadas 2 personas, digamos intermedias. Benavides nunca se desplazó a la universidad, Mendoza sí. El licenciado Campos dice, en realidad la decisión fue muy extraña y coincide con lo que al tiempo después se supo, que era una decisión controlada, una decisión que se había impuesto y que no era, por supuesto, una decisión libre del jurado, porque estaba dejando libres a los autores directos, a los que dispararon, y estaban condenando a los que fueron encargados por el alto mando para ejecutar las órdenes o para conducir las órdenes y los aspectos logísticos para ejecutar el hecho. Entonces resultaron al final condenadas solamente 2 personas, que eran el coronel Benavides y el teniente Yushi René Mendoza Vallecillos. Y absuelto al teniente Espinosa Guerra, que había conducido al grupo, el también subteniente Guevara Cerritos, Amaya Grimaldi, que fue el que disparó sobre Yacuría, Martín Baró y Segundo Montes, y después también alegó disparos sobre Juan Ramón Moreno y Armando López, también Tomás Zarpate Castillo, que disparó sobre Elba y Celina. Y bueno, en realidad fue una decisión que en aquel momento pareció muy extraña, pero no teníamos como ninguna evidencia, solo indicios de que había sido resultado controlado y decidido por otros. O sea que lo que dice aquí el exfiscal Campos es que la decisión del jurado fue controlada, que existió una manipulación jurídica del caso, ¿verdad? Por intereses políticos de proteger al alto mando y de proteger al presidente del entonces, Félix Alfaro Cristiani. La Fiscalía Española dice,
Y por último, los miembros del alto mando nunca reconocieron responsabilidad a lo largo del procedimiento ni en las diferentes comisiones sobre estos hechos. El licenciado Campos dice, no reconocieron su responsabilidad en ningún momento. Ahora, la Fiscalía Española, ustedes recibían presiones y les ponían límites a que investigaran con imparcialidad, con independencia y con honestidad dentro de la propia Fiscalía. Oigan esto. Licenciado Edward Sidney Blanco, ex fiscal caso jesuitas. Mientras estuve en la Fiscalía, en el caso de los jesuitas, pasaron 2 fiscales generales. El primero de ellos, el fiscal Mauricio Eduardo Colorado, que fue nombrado para completar el periodo del anterior fiscal que había sido asesinado. Yo recuerdo eso. Pues este fiscal nos decía que nos abstuviéramos de participar activamente, que dejáramos que el juez de oficio hiciera las investigaciones, que si nos metíamos de lleno en las investigaciones podrían asesinarnos. Mauricio Colorado, desde que yo estaba chiquito yo lo conocí. No era amigo de mi padre, pero sí cuando mi padre se lo encontraba, lo saludaba, porque en el medio político todos se conocían y los políticos, tanto de Arena como del PDC y de los otros partidos, le tenían mucho respeto a los militares. Era la época de los militares. Mi papá ya no estaba en el alto mando, pero seguía siendo general y estaba de alto. Entonces, ahí me llevaba de la mano mi papi y yo salía a caminar con él. Yo iba al súper y todo eso. Y en 2 ocasiones vi que se lo encontró. Se quedaban hablando ahí. Ok. Posteriormente llegó un nuevo fiscal, el doctor Roberto Antonio Mendoza Jerez, a quien lo primero que le preguntamos fue cuál iba a ser la estrategia en el caso de los jesuitas. Y nos dijo que íbamos a seguir tal como lo había instruido el anterior fiscal, manteniendo un perfil bajo, distante, poca actividad, poca participación, evitar declaraciones, no presentar escritos al tribunal, al juez, no pedir detenciones contra nadie y no hacerle delimitaciones. Henry Campos y yo estábamos en el despacho del fiscal general cuando su secretaria le dijo desde la puerta que tenía una llamada del general Ponce. Ya era general Ponce en este momento, el ministro de Defensa. Entonces cogió el teléfono y empezó a hablar pidiéndole disculpas, diciendo que no, que las declaraciones que habían aparecido ese día en el periódico no eran institucionales, que las habíamos dado los fiscales del caso, pero que no contaban con la anuencia del fiscal general. ¿Qué quiere decir? Los fiscales del caso dieron unas declaraciones sobre el tema de los jesuitas. Y viene el ministro, el general René Emilio Ponce, se molesta y le habla inmediatamente al fiscal general para reclamar que por qué se había salido del plan. Y el fiscal general se lava las manos diciendo, no, eso fue cosa de los fiscales, no cuentan con mi aprobación. Porque todo el aparato ya estaba montado para generarle impunidad al alto mando y al presidente Félix Alfredo Cristo. Entonces, ¿existía independencia de poderes entre el fiscal y el gobierno? Por supuesto que no. Ese día había aparecido en portada de los periódicos que el Estado Mayor estaba probablemente implicado en el caso de los jesuitas. Y entonces el jefe del Estado Mayor, que era el general Ponce, llamó para cuestionar al fiscal general. Douglas Castles, jurista norteamericano y asesor de la Comisión de la Verdad. El sistema salvadoreño procuró en ese tiempo la impunidad de los crímenes de guerra. La orden de asesinar al padre Ellacuría y no dejar testigos fue transmitida al coronel Benavides por el entonces coronel Ponce, en presencia de 4 otros altos oficiales, entre ellos General Cepeda, el coronel Inocente Montano y el coronel Elena Fuentes. Que por cierto, si alguien de los que conocen al coronel Elena Fuentes está viendo este programa, bueno, mi pésame, el coronel Elena Fuentes recién murió
Él estaba hospitalizado. Parece que tuvo un accidente cerebrovascular y estaba en coma. Y murió al parecer el día de ayer o antenoche, si no me equivoco. Yo conocí al coronel Elena Fuentes. Él visitaba a mi padre, lo visitaba específicamente todos los 24 y todos los 31 de diciembre. A mi padre no le simpatizaba. En general, a mi padre nunca le simpatizó el grupo de militares de la Tandona. Solamente otro coronel, mi coronel Hernández, que es alguien muy sano, que estuvo al margen de todas estas situaciones. Pero el coronel Elena Fuentes no le simpatizaba, pero el coronel Elena Fuentes había sido estudiante de mi padre. Entonces, la relación era una relación más entre militares, maestro-estudiante y de consejo. Entonces, por supuesto que mi padre todo el tiempo lo iba a recibir. El coronel Elena Fuentes, para terminar este paréntesis, no era una persona querido por toda la gente. Sin embargo, tampoco era una persona prepotente y odiado, no. Lo fue en su momento y el mismo semblante de su foto lo decía. Hay muchas fotos ahora con la muerte de él, están saliendo a la luz muchas fotos de cuando él estaba en el servicio, y alguien contemple un militar de esos duros, identificados con las dictaduras. A ver, después de haber hecho esto, ya empiezo a escribir yo. Después de haber hecho una compilación de las declaraciones más importantes del presente caso y juicio en contra del coronel Inocente Montano, estudiar otra documentación pertinente, noticias de la época y sostener pláticas con personas claves conocedoras del tema a profundidad, he considerado pertinente dar a conocer mi apreciación. Cuando yo me enteré de que se había aperturado el caso y que ya se estaba condenando, que ya estaba procesando al coronel Inocente Montano, yo inmediatamente me puse en contacto con varios militares, con algunos generales y algunos coroneles que yo conozco y los cuales me vieron a mí crecer, algunos amigos de mi padre, otros que solo me conocieron, otros que no eran amigos, pero que me conocen a mí y que existe una relación de amistad o de respeto, ¿verdad? Y ellos me ayudaron a mí con mucha información. Pues yo, mi postura respecto, yo le escribí. Quiero que escuchen esto. Todos aquellos hijos de la guerra en El Salvador, que crecimos en el ambiente del conflicto, que tuvimos la dicha de estar emparentados con políticos y militares del alto mando en diferentes épocas del proceso, que tuvimos acceso a información veraz y de primera mano, y que crecimos vinculados y activos en la política, conocemos claramente que la Orden Jesuita de El Salvador fue desde sus inicios un componente importante de la lucha revolucionaria en apoyo al ejército insurgente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La actividad de sacerdotes jesuitas evolucionó y pasó a ser un oficio religioso de paz y hermandad hasta convertirse en un discurso político marxista que agitó a masas de campesinos y clases bajas de la ciudad. Y esto por la penetración que tuvo el FMLN, el Partido Comunista y otros políticos de izquierda salvadoreña que utilizaron su fe para ideologizar a las comunidades eclesiales de base, la cual estaba compuesta por gente desposeída y afectada por la coyuntura histórica de dominación, valga la redundancia, de las clases dominantes o el capital tradicional salvadoreño. Dichas acciones los involucró directamente en el conflicto armado, siendo arte y parte de situaciones que afectaron a toda la sociedad salvadoreña de la época. Por lo tanto, debemos entender que lo sucedido fue una reacción del curso de la guerra. Esa es la verdad, señores. No que porque yo te odio te voy a matar y no porque tú estás hablando en contra mía, no.
Seamos objetivos, y esta fue una acción del curso de la guerra, causa y efecto. Fue una reacción del curso de la guerra y no una situación arbitraria o aislada, disfrazada de violación a los derechos humanos como tal, y como medios de comunicación nacionales e internacionales a discreción y el gobierno español lo han querido hacer ver. Ha existido mucha tergiversación de la información en torno a este caso. Es cierto, el caso se perpetró, perdón. Y el hecho de darle fin a la vida de alguien es la máxima violación a los derechos humanos que puede existir. Es una realidad que está en involucramiento de miembros de la tandona, del alto mando de la época y del expresidente Cristiano. Es un hecho que Rodolfo Parker está involucrado. Y es un hecho que ese acto nunca tuvo que haber sucedido. Es un hecho que se involucró a la institución armada en una situación que no tuvo que haberse involucrado y que no tuvo que haber sucedido. Pero darle el matiz político por intereses políticos de izquierda, eso ya es otra cosa. Y es lo que ha circulado a nivel internacional sobre el caso, ¿verdad? El asesinato de una persona no es justificable bajo ningún punto de vista, pero comprensible si aprendemos a darle el nombre que le merece de acuerdo a la coyuntura. Aquí lo digo, causa y efecto, sin menospreciar el que este hecho específico fue un grave error. Ser objetivos en esto. Con respecto a la Fuerza Armada de El Salvador, es necesario conocer que posee una estructura jerárquica y ordenada en su línea de mando, donde el presidente de la República es el comandante general, quien aprueba y o desaprueba decisiones. El ministro y viceministro de la Defensa Nacional, quienes constituyen la cara política y administrativa de la institución, y se involucran en decisiones estratégicas el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quienes se encargan de la operatividad y planificación de la guerra. Siempre ha sido así y siempre es así. ¿Ok? Durante el conflicto armado existía el Viceministerio de Seguridad Pública, que por cierto mi padre fue viceministro de Seguridad Pública, que es hoy el equivalente a ministro de Seguridad Pública. En aquel entonces los tres cuerpos de seguridad estaban adscritos al Viceministerio de Seguridad Pública: la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Pues, aquí lo dice, el cual coordinaba las acciones de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional. Conocido como el alto mando, es aquí de donde emanan las órdenes en línea descendente hacia los otros órganos de la Fuerza Armada de El Salvador, y cabe recalcar que así fue desde sus inicios. Así es en la actualidad y así seguirá siendo en el futuro según la ley orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador. ¿Ok? Por lo tanto, al conocer la jerarquía de la institución castrense y las declaraciones antes enunciadas, podemos concluir que, número 1, los militares del alto mando no pudieron haber tomado y ejecutado decisiones sin antes consultarlo y ser aprobado por el presidente de la República. Número 2, si no hubo contraorden, el presidente de la República estuvo de acuerdo con la ejecución del asesinato. Número 3, ya sea por comisión u omisión, como comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente es responsable de todo el quehacer del aparato militar nacional en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Es una realidad. Número 4, el gobierno, aparato político administrativo, trató sin éxito de ocultar la verdad y desvincularse del hecho, atribuyéndolo al FMLN. Es por ello que el expresidente Alfredo Cristiani
es cómplice de participar y encubrir la verdad de los hechos. Él es culpable. Número 5. El general Rafael Larios, ministro, como representante de la institución armada ante el gabinete de gobierno y dada su participación en la toma de decisión, y el general Juan Orlando Cepeda, viceministro de aquel entonces, al formar parte de la reunión anterior y posteriormente en la reunión de orden, están involucrados como cómplices de los hechos. Número 6. El coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, al dar la orden se convierte en autor intelectual. Él ya murió, que en paz descanse. Él después ascendió a general y fue ministro de Defensa. Número 7. El coronel Inocente Montano miente al decir que la naturaleza del cargo como viceministro de Seguridad Pública era únicamente administrativa. Mi padre, siendo general, fue viceministro unos años antes y su labor fue más operativa que administrativa. Esa es la verdad. Mi papá pasaba más en el terreno que en una oficina. Asimismo, la investidura del cargo le confería autoridad y mando sobre todas las estructuras inferiores de la Fuerza Armada de El Salvador. El general Montano, tratando de desligarse, trató de hacer ver que su cargo de viceministro de Seguridad Pública solamente se reducía a trabajar directamente con la coordinación de los operativos de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda. Mentira. El cargo de viceministro de Seguridad Pública para los tiempos del conflicto armado, quien es el encargado de toda la seguridad pública del país, tiene que ver con toditita la estructura de la Fuerza Armada. Y es igual y era igual de respetado como el viceministro de Defensa, porque era un viceministro también. Solo 2 personas estaban abajo del ministro. El viceministro de la Defensa y el viceministro de Seguridad Pública. Y si comprendemos que el viceministro se convierte más que todo en un auxiliar del ministro, entonces, ¿quién era el que le seguía más en la toma de decisión? Era el viceministro de Seguridad Pública. Lo que podemos decir que el coronel Montano, después del general Rafael Larios, que era el ministro, era el segundo hombre más poderoso de la fuerza, ¿verdad? Entonces es mentira cuando trata de desvincularse. Número 8. El coronel Inocente Montano, al haber convocado a reunión al coronel Rafael Benavides, suponiendo su involucramiento en la aprobación y planificación de los hechos, es culpable. Número 9. El coronel Rafael Benavides, director de la Escuela Militar, recibió una orden que no refutó, dada su jerarquía. Quiere decir que su puesto era demasiado bajo como para venir a oponerse a la orden. Y ya entendimos que las órdenes son jerárquicas y se cumplen. No refutó dada su jerarquía y criterio con respecto al involucramiento de los jesuitas en el conflicto a favor de la insurgencia armada. Número 10. El teniente Yushi René Mendoza, jefe de sección en la Escuela Militar, recibió una orden de parte de su director, la cual no refutó por su rango y desconocimiento de las implicaciones jurídicas y políticas que dichas acciones conllevarían. Está bien, Julio. Era un cipote. Número 11. El teniente José Espinosa, jefe de la unidad del batallón Atlacat, siguiendo la cadena de mando de la orden de ejecutar en el lugar. Por lo tanto, es culpable. Número 12. El subteniente Gonzalo Guevara Cerritos y los soldados Mario Amaya Grimaldi y Tomás Zarpate Castillo son autores materiales del asesinato. Número 13. Es totalmente falso que la Tandona haya sido una organización que operaba al margen de las estructuras formales del Estado durante la época del conflicto, según lo hace ver el fiscal Álvaro Henry Campos. Su apreciación proviene de su criterio personal. Es un mentiroso. Con respecto al sistema judicial y la institucionalidad salvadoreña, está claro que, número 1, el partido Arena, teniendo cuotas de poder y habiendo manipulado la institucionalidad salvadoreña a su favor
para proteger al presidente y los militares del alto mando, ordenó se montase un aparataje judicial inoperante y disuasorio de la verdad sobre el caso, donde un fiscal general no investigaba y una Corte Suprema de Justicia no intervenía. Número 2. El abogado Rodolfo Parker, actualmente diputado del PDC, representante, en aquel entonces Rodolfo Parker era diputado del PDC y representante legal corporativo de miembros del capital tradicional salvadoreño y aliado del eje político Arena FMLN. Para quienes no lo saben, Rodolfo Parker era el operador político de Joaquín Altamirano, dueños del Diario de Hoy. Y representante o apoderado jurídico de muchas empresas y muchas corporaciones de la élite económica salvadoreña que otrora apoyó a Arena y al FMLN con su financiamiento. Lo que tanto he hablado yo, que es el grupo que le llamaban anteriormente G20. ¿Ok? Aliado del eje político Arena FMLN, Rodolfo Parker manipuló la declaración extrajudicial del teniente Mendoza, cuestión que nos lleva a concluir que a quien tenemos como diputado en la Asamblea Legislativa, hacedor de la ley, es alguien que ha violentado la ley, que ha encubierto a los hechores convirtiéndose en cómplice y alguien que ha incurrido con dolo y alevosía en un grave delito al manipular información para incriminar a unos y para encubrir a otros. Número 3. Los partidos PDC y PCN, por la naturaleza de la coyuntura y siendo ambos opositores al FMLN, no intervendrían en contra ni presionarían al aparato judicial ni al gobierno para esclarecer el caso. ¿Ok? Curiosamente, esa es la situación institucional actual del país. En el momento, y aquí lo dice, en pleno año 2020, las prácticas de manipulación institucional aprendidas en esa época continúan. Solo que esta vez con apoyo de su otrora enemigo FMLN y con el apoyo moral de la parte más afectada, los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Veríamos aquí cómo ese discurso de presionar al Estado salvadoreño y a la justicia en general para esclarecer el caso, cómo se difuminaría debido a que el FMLN y también en los tiempos de Arena, sus gobiernos a través de las ONGs o a través de negociaciones le otorgaban muchísimos fondos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Entonces, los intereses de los jesuitas en ese momento dejaron de ser tanto los intereses académicos como la opción por el pueblo y la opción por marxismo, sino que empezaron a ser intereses económicos. Esa es la verdad. La traición. A manera de conclusión, se puede deducir que después de que el gobierno del presidente Alfredo Cristiani mintió y trató de ocultar la verdad, acusando al FMLN y a que el sistema judicial salvadoreño se convirtió en cómplice de encubrimiento de los responsables del hecho, su imagen se vio muy desprestigiada y la presión de los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de España y organizaciones de derechos humanos internacionales obligaron al partido de gobierno, en acuerdo con la oposición y la institucionalidad salvadoreña, a limpiar la imagen del Estado presentando a los culpables. Sintieron la presión. Es así como empezó el proceso de manipulación de la prueba, manipulación de testigos y del jurado. Como resultado, 2 chivos expiatorios con bajo grado de responsabilidad en los hechos
purgaron condena hasta que la ley de amnistía les dio la libertad. Perdieron su carrera, mancharon su imagen moralmente ante la sociedad entera, causaron sufrimiento económico y psicológico y moral a sus familias, quedando en la historia como unos asesinos. Todo por confiar y cumplir una orden de aquellos que se aprovecharon de una jerarquía institucional legal para asestar un golpe político estratégico, cometiendo un crimen burlando la justicia. En contraste, en los años 90, presenciamos el enriquecimiento del otrora jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, posteriormente ascendido a general y ministro de la Defensa Nacional, quien llegó a convertirse en dueño de una red de gasolineras. ¿De quién estoy hablando? El general René Emilio Ponce. A la vuelta de mi casa vivía. Vimos como su casa, de ser una casa normal, igual a la mía, una casa de clase media, de repente se convirtió en millonario. Las franquicias para tener gasolinera Texaco a principios de los 90, si no me equivoco, costaban $1 millón. Mi papá se asustaba al darse cuenta cómo de la noche a la mañana varias gasolineras a nombre del general Emilio Ponce. ¿Y de dónde con un sueldo de general? Si el sueldo de general es un sueldo de ministro. Con $6,000, $7,000 no se ahorra $1 millón. Perdón, sí, no se ahorra $1 millón. Y no se tienen 3, 4, 5 o no sé cuántas franquicias. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El gobierno de Félix Alfredo Cristiani soltó grandes cantidades de dinero al alto mando de la Tandona para mantenerlo siempre de su lado. ¿Y por qué era de sur? Esto fue el inicio de cómo Arena corrompió a los miembros de la institución armada para ponerlas de su lado. Cosa que en los tiempos de mi padre, cosa que en los tiempos del PDC, y ojo, no estoy defendiendo el gobierno del ingeniero José Napoleón Duarte, pero eso no sucede. Es aquí donde la mayoría de los miembros de la Tandona, por lo menos el alto mando, se ganó el desprecio de todas las tandas de la época de mi padre, porque los consideraron a los de la Tandona lo más corrupto por haber manchado a la institución con malas decisiones. Una institución que gente como mi padre trataba de cuidar mucho de que no se involucrara en violaciones a los derechos humanos y que mantuvieran una imagen limpia y que trataran de ayudar a la gente. Y las nuevas generaciones de oficiales también los detestarían a ellos, porque comprendieron que ellos fueron los que negociaron o formaron parte de las negociaciones de una paz maltrecha que expusieron la institución al FMLN, que era su enemigo natural, y que ellos se convirtieron en los verdugos de la misma institución armada, porque gracias a ellos la desarticularon toda. Que ellos le quitaron el prestigio a la Fuerza Armada y que ellos la corrompieron. Quien llegó a convertirse en dueño de una red de gasolineras, asimismo, un estilo de vida holgado, aunque no tan ostentoso de otros involucrados, como Cristiani, cuya conexión con el partido Arena les mereció el calificativo de corruptos y traidores a la institución armada por las tandas de oficiales anteriores y el calificativo de criminales y violadores a los derechos humanos por las tandas que les siguieron. Ellos dañaron la imagen de la institución. Actualmente la imagen de poder de la Tandona ha quedado ya en la historia. La decisión que ese día tomó el alto mando con la venia del presidente Alfredo Cristiani provocó la suficiente presión para firmar la paz y disolver casi en su totalidad a la Fuerza Armada de El Salvador de ese momento. Objetivos que desde un principio se plantearon los representantes del gran capital para poder hacer negocios y recuperar el dominio y hegemonía económica
perdida durante el conflicto armado. Y asimismo someter y deteriorar al estamento militar en venganza por el golpe de Estado de 1979. Y para evitar que nuevamente pudiese existir la probabilidad de arrebatarles el poder o fiscalizar sus movimientos de capital, negocios en el mercado negro, narcotráfico y otros ilícitos. La nueva era de paz sirvió para que la nueva clase política, financiada en su mayoría por el capital tradicional salvadoreño, afianzara el dominio económico y político del país, creando un nuevo orden institucional y escuchando sus acciones en la democracia y la institucionalidad. Por Juan Golcher, politólogo. El presente artículo ha sido publicado en el diario La Fundación, España. Aquí prácticamente nos damos cuenta de una derecha, bueno, una oligarquía contrapuesta directamente con el grupo militar dominante de la época de ¿qué? ¿De los 80s? De los 80s. O sea, ahí prácticamente fue como un castigo de la oligarquía entonces a la élite militar. Es correcto. Lo que querían manchar era a la institución y por eso es que Cristiani en ningún momento se detuvo en detener esa acción. Manchar a la institución, quitarle todo el poder y de esa manera nunca más iba a volver a haber un golpe de Estado en contra de ellos, en contra de la aplicación por su vorágine neoliberal. Si recordamos que la doctrina de la Fuerza Armada es una doctrina social, entonces que se contrapone a los intereses de los grupos de poder, entonces tenían que evitar que existiera nuevamente ese fantasma del golpe de Estado en contra de ellos y se tenían que vengar de lo que en los tiempos de la Junta Revolucionaria de Gobierno les habían hecho con la reforma agraria y con la nacionalización del comercio exterior y de la banca. Eso era todo. Entonces, como la Tandona formó parte de todo este proceso, por eso es que a la Tandona nadie los quiso, nadie los quiere y van a pasar a la historia como los máximos traidores de la Fuerza Armada. Hay mucho oficial muy bueno y muy sano de la Tandona. Lastimosamente, por formar parte de la Tandona, se van a encontrar. Es decir, la élite corrompió no solamente a la Fuerza Armada, sino que también a los jesuitas de ese entonces. Compró su silencio, compró el silencio tanto del grupo militar como del grupo de los jesuitas, o sea, del grupo de la UCA de aquel entonces. Porque fíjate que a la UCA la callaron después, a la UCA la callaron posteriormente de los acontecimientos, ya cuando tanto partidos políticos como Arena y el FMLN negociaban darles apoyo económico. Así la callaron. Escuchaba un análisis con Giovanni y él mencionaba que los jesuitas fueron pro élite todo el tiempo. todo el tiempo. Y que él mencionaba que hicieron un pacto con las élites salvadoreñas, que una muestra de esto, mencionaba él, había sido una institución educativa formada específicamente para los hijos de las élites, el externado San José, y que luego habían formado también la UCA, pero quien puso el terreno, quien puso el dinero fue las élites y el gobierno de aquellos entonces. Y que todo el tiempo habían estado de la mano, y lo que sucedió con estos padres jesuitas que ellos mismos asesinaron al final, esto fue la excepción a la regla común, que todo el tiempo estuvieron aliados con la oligarquía. Entonces, que ahora ellos vengan y que nuevamente los jesuitas se unan a la oligarquía como los rectores
el rector de hoy día, Andreu Oliva, y el ex rector María Tojeira, esto no es la excepción, esto es lo habitual en ellos, en este grupo de jesuitas, que siempre estuvieron aliados con la oligarquía. Lo que sucedió en aquel entonces del rector que fue asesinado en el 89 de Ellacuría, esto fue algo sumamente especial y digamos personal, ¿verdad? De que él acudiera o él cambiara en sí la ideología y no estuviera apoyando a la oligarquía, sino que se decidiera apoyar a otro grupo, digámoslo así, y que fuera un representante de la teología de la liberación. ¿Qué opinas, Juan? A ver, en la orden jesuita, al igual que en cualquier otro orden, existen quienes toman parte directa en los conflictos sociales y en los procesos revolucionarios, que son los que se van definitivamente por ese revisionismo extremo de la línea marxista. Existen aquellos que solamente se quedan como académicos y existen aquellos que solamente se dedican a hacer labor eclesiástica. Por lo tanto, aquí comprenderemos que aquellas órdenes de jesuitas cuyos miembros estaban en el Externado San José o cuyos miembros estaban en la UCA, en determinados momentos de las coyunturas nacionales y en determinados momentos de la historia, han cooperado algunos con élites, pero otros no. Entenderemos cómo las élites trataron de congraciarse con estos grupos, haciendo donaciones, construyendo. Un grupo de académicos, yo me atrevería a decir que es el más numeroso, que es la orden más numerosa de la Iglesia Católica, si no me equivoco, por todo lo que yo sé respecto de ellos, y es uno de los grupos más revisionistas de la historia y de la misma Iglesia, de la misma historia y de la misma doctrina social de la Iglesia. Y me atrevería a decir que es probable que en algunos momentos de la historia, tal como lo dije, sí existió tal unión, pero no fue el caso de lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Verdad? Pues precisamente al no ser el caso de lo que estaba sucediendo en el momento, por eso fue que sucedió lo que sucedió. Los jesuitas en los 80, la orden jesuita, bueno, no voy a generalizar, sino que muchos miembros de la orden jesuita de la Compañía de Jesús se vieron involucrados directamente en el conflicto en apoyo al FMLN. Y como ya se los dije anteriormente, veríamos cómo esta causa generó como efecto el asesinato de ellos. ¿Por qué disparos de miembros de la guerrilla desde la UCA? Entonces no veíamos realmente un contexto en el cual los jesuitas estaban cooperando con las élites. No en ese momento. Con el tema del padre, las declaraciones del padre Andreu Oliva y las declaraciones que ha venido haciendo José María Tojeira también. Vamos a entender que a ellos como institución les molesta mucho que ya no reciban 30 millones de dólares al año. Vamos a entender también que es una molestia para ellos que no se les tome en cuenta para decidir reabrir el caso jesuita cuando ellos se consideran parte del caso. Vamos a entender que existen ciertas situaciones por las cuales a ellos les interesa que el caso no se reaperture. Vamos a entender también que ellos están encubriendo a quienes anteriormente fueran sus enemigos, pero que hoy son aliados en contra de un gobierno al cual consideran dictatorial. Vamos a entender también que ellos
al reabrir el caso y al darse a conocer lo que sucedió, va a poner a las élites en contra de ellos y ellos en contra de las élites. Y eso no va en sintonía de la planificación del golpe de Estado que la oposición y Estados Unidos está promoviendo en El Salvador. Entonces eso sería un retroceso al proceso de golpe de Estado. No es solamente el tema, no, es que no nos tomaron en cuenta. O no es solamente el tema, el que ella no recibe el dinero, no. Hay implicaciones importantes de la orden en ese caso que se pueden dar a conocer. ¿Por qué sucedió? Todo mundo tiene la idea de que sucedió porque ellos, por la opción de los pobres y el revisionismo marxismo, ellos estaban apoyando a las comunidades eclesiales de base y al desposeído. Las implicaciones van más allá en la política del momento de solo brindar un apoyo. Y eso es lo que no quieren que se sepa. It's very interesting what is happening now in America, especially about elections in the United States, about protests in Peru, about elections in Bolivia, and of course about Salvador, about political issues in Salvador. Could you tell about it?